Shalom familia, mis pajas, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom. Que Dios los bendiga en este día de Shabbat, este día Kadosh, santificado y consagrado para el Eterno. Bien tempranito a la mañana, como siempre, Baruch Hashem, Todá Rabá al Eterno, sí, porque siempre de mañana hay que arrancar con todo, con la parashá de esta semanita, esta semana, Laurita la parashá, wow, qué tremendo, no estás hablando, Padre. Tú no estás hablando esta semana, así que sí. Shabbat Shalom para toda la familia, bienvenidos, Boker Tov, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, Laurita, hoy tenemos una para allá impresionante, sí. Y sin más preámbulo, bienvenido a todos los que están conectando, a todos los hermanos y hermanas, saludos a todos los que están ahora en vivo, en YouTube, sí, y en Facebook también, así que Baruch Hashem Todá Rabá al Eterno, que el Eterno Hakadosh Baruj Hu haga resplandecer su rostro sobre cada hogar, que en este Yom Shabbat vamos a escuchar esta parashá de esta semana. ¿Qué tiene el Eterno, el Creador, el Boré Olam, para la familia, para el pueblo de Israel en este Yom Shabbat, en esta parashá? No habla de muchísimas cosas que en el transcurso de la semana estuvimos escuchando y vamos a seguir escuchando más y más de esta parashá maravillosa que el Eterno nos quiere hablar este día. Sin más preámbulo, rapidísimo, vamos porque el tiempo corre y el tiempo es del Eterno. Baruch Hashem, vamos. Amén. Como saben, esta parashá, como decía el Roe Daniel, es muy importante porque nos está hablando de varias cosas, ¿no? Uh-huh. Algo interesante, algo que el Eterno nos habla a cada uno de nosotros, así que vamos a estar haciendo la oración primeramente. Amén. Para comenzar la parashá del día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torá. Por medio de Yeshua HaMashiach tenemos Torá. Amén, amén y amén. Ahora sí vamos a comenzar con el estudio de esta semana, la parashá de esta semana, la parashá Vaera. ¿Qué significa Vaera? Y me mostré. Sí, algo muy interesante, porque en esta parashá aparecen muchas cosas interesantes, entre ellas y aparecen las plagas de Egipto que fueron mandadas para los egipcios. Así que vamos a estar hablando un poquitito de estas plagas, vamos a estar hablando un poquitito también acerca de cuántos años estuvieron esclavizados los hijos de Israel, nuestros ancestros ahí en Egipto. Bueno, vamos a estar hablando un poco de todo, así que vamos a ir ya a esta parashá muy interesante en el día de hoy. Recuerden que esta parashá está en el libro de Éxodo, Shemot, que significan nombres o descendientes, y se encuentra en Shemot, Éxodo capítulo 6, versículo 2 hasta capítulo 9, versículo 35, 6, 2, 9, 35, ¿sí? Varios capítulos en esta parashá Vaera. Recuerden que es la número 14 de las parashá que ya venimos viendo en el ciclo anual de las parashot o porciones semanales que venimos viendo desde la primera parashá, Génesis, la primera, Bereshit, ¿sí? Uh-huh. En el principio. Así que esta es la parashá número 14, Vaera y me mostré. Repetimos, capítulo 6, versículo 2 hasta el capítulo 9, 35. El profeta que le corresponde es Ezequiel, capítulo 28, 25 hasta el capítulo 29, versículo 21. Como versículo de Brit Hadashah, Pacto Renovado o Nuevo Testamento, pusimos Lucas capítulo 2 versículo 21 hasta Lucas capítulo 5 versículo 11. Algunos versículos complementarios para que ustedes anoten que tienen que ver con esta parashá la encontramos en 1 de Juan 4:4, Hebreos 8:8, Mateo 26:39, Lucas 22:18 y también vamos a leer entre otros versículos de Brit Hadashah, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9, porque va a haber varios versículos más que usted vaya anotando a través del estudio de esta parashá. Amén. Vamos a ir al resumen entonces de la parashá. El Abacadosh se revela a Moisés utilizando las 4 expresiones de redención. Él promete sacar a los hijos de Israel de Egipto, redimirlos de su servidumbre, para después adquirirlos como su pueblo, elegido en el monte Sinaí. Luego él los llevaría a la tierra que le prometió a los patriarcas como su eterno legado. Moisés y Aarón hablan con el faraón repetidas veces para demandarle en nombre de Elohim: deja salir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto.
El faraón se niega en todas las veces. El bastón de Aarón se vuelve una serpiente y se traga los bastones mágicos de los brujos egipcios. Elohim envía una serie de plagas sobre Egipto. También vemos que las aguas del río Nilo se vuelven de color sangre. Una plaga de rana azota la tierra, piojos infectan todos los hombres y bestias, hordas de animales salvajes invaden las ciudades y también vemos la peste que mata a los animales domésticos. Dolorosas ampollas afligen a los egipcios. Para la séptima plaga, fuego y hielo se combinan para descender del cielo como una lluvia devastadora. Aún el corazón del faraón se endureció y no dejaba a los hijos de Israel irse como el Abacadosh había dicho a Moisés. Fíjese lo interesante porque acá vemos las plagas, ¿sí? Vemos las plagas, no las vemos en totalidad porque va a seguir la semana que viene con las plagas que faltan, pero vemos una serie de ellas, así que vamos a ir hablando de varias plagas que tienen que ver, ya para que lo vayan notando, con dioses egipcios, con deidades paganas, como lo ven aquí en la imagen, que los egipcios adoraban e idolatraban, lo tenían por estima y por sobre todo, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando un poquitito de eso también. Pero para comenzar, ya he leído el resumen de esta parashá Vaera y me mostré del libro de Shemot, Éxodo capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo 9, 35. Vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a estar viendo algo también interesante que lo hemos nombrado aquí en el resumen. Vamos a estar leyendo algo muy interesante también acerca de lo que sucedía, ¿sí?, dentro del pueblo de Israel. Pero vamos a ir ya a las aliyah. Recuerden que son 7 aliyah. Una cada día se lee porque son 7 días de la semana. El séptimo día es el Shabbat, el día de hoy, que estamos en Shabbat, y se lee la última aliyah. Pero también hacemos un estudio corroborado de la parashá, todo el resumen y el estudio como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? Usted cada día de la semana de esa parashá tiene que leer una aliyah, ¿sí? Y el estudio correspondiente de cada aliyah. Entonces vamos a estar leyendo la aliyah número 1, ¿sí? Y vamos a estar leyendo también el estudio correspondiente de esta aliyah. Así que vamos a ir a Éxodo, Shemot, pero la primera aliyah, capítulo 6, versículo 2. Vamos al versículo 2, vamos a ponerlo aquí, y dice: Hashem se dirigió a Moisés y le dijo: yo soy Hashem, yo soy Adonai. Versículo 3. Yo, Adonai, me manifestaré a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, Yud-Heh-Vav-Hei, no me di a conocer a ellos. Asimismo, establecí una alianza con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, donde vivieron como extranjeros. En cuanto a mí, también yo escuché el clamor de los israelitas, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y recordé mi alianza. Ahí. Fíjese hasta acá algo interesante, porque acá se está dirigiendo a Moisés y le dijo que él es Adonai. Él le dijo la manifestación de sus siervos, de los patriarcas. Él estaba hablando también de esa alianza que recordó a través de las oraciones que su pueblo en unión, en oración, en fusión, porque la tefilá, ¿qué significa? Unión, fusión con el Todopoderoso. Cuando nosotros oramos, hacemos tefilá, porque tefilá en hebreo no solamente significa oración, es ruego, súplica, sino que significa clamor. todo eso que está hablando de Roy. También una unión que tenemos, una fusión. Dentro del pueblo de Israel nos fusionamos en un solo pueblo, con un solo corazón. Es como decíamos, y nos fusionamos para también sentir esa presencia del Ruach HaKodesh, y también poder que esa oración unánime en una sola voz, no en diferentes voces, en una sola voz, llegue hasta el trono celestial, hasta el trono de Por eso dice la palabra del Eterno, dice que las oraciones de los sadik, de los justos, ¿verdad? Suben como olor fragante. Amén. Fíjese lo interesante, porque ellos estaban orando por una misma causa, ¿sí? No estaban orando en diferentes tipos de causas o diferentes tipos de clamor. No, había un solo clamor, una sola unión del pueblo de Israel, que era orar para que el Eterno los saque de ese lugar de servidumbre, de esclavización, de por varios años que sufrieron ellos y sus antepasados. Entonces, vamos al primero ahí. Entonces, ¿qué decía el versículo 3? Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Elohim Todopoderoso. También dice como el Shaddai. Recuerden que el Shaddai significa, porque es un acróstico, ¿sí? El Shaddai es un acróstico de el guardián de los portones de Israel, Shomer Dalton Israel. ¿Qué significa esto? Acróstico significa que cada letra del nombre de Shaddai, la Shin, la Dalet y otra letra más, nos habla también de este acróstico, Shomer Dalton Israel, ¿sí?
el guardián de los portones de Israel. Y esto nos habla también algo muy interesante, de que Él no solamente guarda, ¿sí?, guarda a la casa física, porque recuerden que en la Mesuzá está la letra Shin y habla también de este acróstico. No solamente guarda nuestra casa física que el Eterno nos dio para reposar, para resguardarnos, para hacer las celebraciones que el Eterno nos mandó, para santificar esa casa y ese hogar, para que el Ruach HaKodesh viva y more también dentro de nosotros y en ese hogar, sino que también habla de nosotros mismos. Nosotros somos templos del Ruach HaKodesh, por ende nuestro templo, que es una casa viva donde el Eterno mora, donde el Abacadosh mora. Por eso Él dice que va a guardar nuestros portones, va a guardarnos a nosotros mismos, va a guardar nuestra boca, nuestros ojos, nuestra nariz, ¿sí?, nuestros oídos. Él va a guardar todos estos canales que son de bendición, porque consumimos bendición, consumimos la Torah, consumimos escritura, la Biblia, consumimos mientras oramos la tefilá, oramos, clamamos, y esos canales que llevan al alma, a la cabeza, son canales de bendición. Y están consumiendo cosas buenas de bendición espiritual, ¿sí?, que lleva al alma, que está en la cabeza. Entonces es interesante, porque Shomer todo Israel significa guardián de los portones de Israel, de nosotros mismos que somos Israel, la letra Shin, la Dalet y la Yud, ¿sí? Es interesante porque no habla de este acróstico. Entonces fíjese que acá le dice, más por mi nombre eterno no me di a conocer a ellos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que ellos no conocían el nombre eterno, sino que está hablando de algo más profundo, así que prestemos atención. Esto no quiere decir que los patriarcas, como dijimos, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, no sabían cuál era el nombre personal del Eterno. Desde Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 4, había sido conocido su nombre, Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre santo por sobre todo el tetragrammatón. Y los patriarcas habían recibido la tradición oral desde Adán, es decir, oral, no escrita, sino oral, es decir, el Eterno mismo bajaba y le decía lo que ellos tenían que hacer, cómo tenían que hacer las ofrendas, cómo tenían que orar, cómo tenían que dirigirse al Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso estamos hablando de la tradición oral. Eso significa, desde Adán, ¿sí?, desde el primer hombre en la tierra. Y en Génesis vemos esto en donde, en Génesis capítulo 4 versículo 1 y Génesis capítulo 24 versículo 31. Además encontramos que en Génesis 4 26 los hombres empezaron a invocar el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces ya se conocía desde Génesis, ¿sí? En Génesis capítulo 15 versículo 2 nos habla de que Abraham está mencionando el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh en su tefilá, en su oración. Luego está escrito que Abraham creyó en Yud-Heh-Vah-Heh y le fue contado por justicia, por tesedaká, por justicia. Eso lo vemos en Génesis capítulo 15 versículo 6. Y en Génesis capítulo 17 versículo 1, mire lo que dice: cuando Abraham tenía 99 años, Yud-Heh-Vah-Heh se le apareció y le dijo: yo soy El Shaddai. Y ahí está también, ¿sí?, este nombre precioso, El Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, acá ya el Eterno se le apareció, ¿sí?, y le mostró el mismo nombre, ¿sí? Recordemos esas expresiones también, porque nos habla que Yeshua mismo se le apareció. Cuando vemos que dice en la Torah, en las escrituras, que se le apareció, está hablando de la imagen visible, del Elohim invisible, está hablando de Yeshua HaMashiach mismo. Recuerde eso, ¿sí? Varios rabinos nos hablan de varias cosas. Vamos a ir a algunas de estas interpretaciones porque nos van a ayudar un poquito más a la interpretación de esta para allá. Cuando hay varios rabinos que nos dicen, ¿no?, que aquí no está escrito no les di a conocer, sino me di a conocer. Ellos mismos dicen que se dio a conocer, es decir, que cuando aparecen que se conoció o que le vieron, están viendo justamente a Yeshua. ¿Sí? Entonces fíjese lo interesante, porque sabemos que la mayoría todavía de ellos, los rabinos, grandes rabinos de la casa de Judá, ellos no creen en que el Mesías vino a la tierra, se dio por nosotros el sacrificio, etcétera. Pero en varias interpretaciones lo están diciendo. Exacto. ¿Sí? Que se hizo visible y que se mostró, así que lo están diciendo por ahí en bajo, pero lo dicen. Entonces seguimos acá. Tenemos que entender que la revelación de uno de los nombres del Eterno implica no solamente el conocimiento de la pronunciación o escritura del nombre, sí, en hebreo, sino la revelación de una acción por medio de la cual el infinito se relaciona con el mundo. El Eterno se revela mediante sus diferentes nombres. Recuerden que el Eterno, acá vemos el Eterno, Elohim, Yud-Heh-Vah-Heh, El Shaddai, el Todopoderoso. Son todos los títulos. Títulos
que tienen que ver ese título con la humanidad y con nosotros y el mensaje que él quiere decir. Y en cada tefilot están cada título de eso, que nosotros hacemos una tefilá, una ruega, un súplica, siempre estamos hablando del Todopoderoso, el Shaddai, el que guarda, el guardador, ¿verdad? El que sustenta. Por eso es importante cada título que nosotros en nuestras oraciones pronunciamos, sí, al Eterno, al Creador del universo. Entonces, el Eterno se revela mediante sus diferentes nombres, ¿sí? Cada nombre revela una acción que está de acuerdo al significado del nombre, como dijimos recién. De esta manera hay que entender este versículo. Hay una acción implicada en la revelación del nombre Yud He Vav He, y esa acción todavía no había sido revelada en su totalidad a los patriarcas. Es decir, no quiere decir que los patriarcas no lo conocían, sí lo conocían, pero no se reveló esa acción. ¿Sí? Hasta aquí entendemos entonces. Pero sí le fue revelada la acción que está explícita en el nombre El Shaddai, que recién dijimos también qué significa. El nombre El Shaddai puede entenderse principalmente de dos maneras, que es la más usual y es la más conocida, como el Elohim Todopoderoso o el Elohim Todo Suficiente. Los patriarcas habían conocido al infinito con ese nombre, pero recuerde que el Shaddai, como acróstico, dijimos que significa el Shomer de Alto Israel, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Y fíjense lo interesante, ¿no? Porque corresponde a esta manera específica de actuar hacia ellos y el resto del mundo. Habían conocido la mano protectora del Shaddai cuando pasaban por peligro, porque es el que guarda a Israel, claro. Guarda nuestros portones, que son estos que dijimos recién, los canales que llevan al alma, los ojos, la boca, la nariz, los oídos, que si usted cuenta todos estos orificios, porque van directamente al cuerpo y van directamente al alma, es decir, tienen entrada y salida, por eso son orificios, entrada al cuerpo, ¿sí? Al templo, que es este cuerpo que usted ve, que está el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, y que está el alma, entre otras cosas, ¿sí? También tiene la salida, que es hasta el mundo exterior. Entonces, el mundo exterior, nosotros tenemos que consumir todo lo que es espiritual, no lo secular y lo mundano. Entonces, por los ojos que tenemos que hacer, leer las para allá, la porción bíblica de esta semana, la porción semanal, leer su escritura, por nuestra boca que tienen que entrar oración, adoraciones, alabanzas, jalel, saltaciones. Por nuestros oídos también tienen que entrar todas cosas buenas de bendición, porque son 7 y los recuerdan la menorá que estaba en el templo, claro. ¿Sí? En el tabernáculo móvil también estaba la menorá. Entonces, ¿y qué hacía la menorá? La menorá daba luz y tenía que estar todo el tiempo encendida. Or es luz. Dar ¿sí? luz, ser portadores de luz. Y esa luz va a iluminar todo nuestro cuerpo y al mundo exterior. ¿Sí? Por eso dice, aunque las tinieblas cubran la tierra, yo haré nacer mi Shekinah, mi luz, mi or sobre ti. ¿Qué significa eso? Que él, al pueblo de Israel, aquellos que andan en el mandamiento, en que guardan su Torah, ahora en Shabbat, ahí está, hello, ¿cómo estás? Que estás ahora conectado en este momento, que estás compartiendo. Tú eres parte de este pueblo, que estás compartiendo esta transmisión ahora mismo. Tú eres parte también, ¿sí? Estás llevando luz, como yo siempre digo, en un lugar donde no lo hay. Hay tanto lugar de oscuridad, hay tanto lugar de tinieblas, hay tantos lugares que las personas no conocen. Y con solamente la acción que usted está haciendo esto, compartir ahí, usted ya está llevando luz. Usted está siendo herramienta en la mano del Eterno. Recuerde siempre, al compartir la palabra de Adonai, del Shaddai, del Todopoderoso, del que sustenta, usted está compartiendo luz. Usted está llevando luz. Usted está siendo utilizada como herramienta en la mano del Eterno. Adelante, Laura. Entonces habían conocido la mano protectora de El Shaddai cuando pasaban por peligro. Habían conocido sus milagros sobrenaturales en la creación. Habían experimentado que el Shaddai les había dado todo lo que necesitaban para estar satisfechos. Está escrito que Abraham murió satisfecho. Eso lo vemos en Génesis, Bereshit, capítulo 25, versículo 8. Pero el Eterno no se había dado a conocer a ellos como Yud He Vav He. Pero vemos por qué, en la forma explícita, en la forma textual, ¿no? Lo dijimos recién acá. Entonces, ¿qué carácter y acción están implícitos en ese nombre? Vamos a ir ahí entonces. Vamos a ver que Hashem visitó a Sara como había dicho
e hizo Hashem. Esto lo vemos en Génesis, Bereshit capítulo 21:1, que dice: entonces Adonai visitó a Sara, y en versiones van a decir Hashem, ¿sí? Hashem va a decir el nombre. Visitó a Sara como había dicho e hizo Hashem por Sara como había prometido. Entonces acá vemos que cuando dice Hashem habla de promesa, habla de autoridad, habla de algo que tiene que cumplirse, que es la autoridad y que se tiene que cumplir, porque está acá hablando de una promesa. Eso es lo que dijiste, la autoridad. Eso es Hashem. Shem es nombre. Y esto que muchos no entienden. Muchos, y quiero aclararlo esto, porque justamente está hablando ahorita del Shem. El Shem Gadol es el nombre grande, es el nombre de la autoridad. Cuando Yeshua dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre, ¿qué se refería? Que vino en el nombre, y por eso muchas sacan una letrita y la ponen acá y componen un nombre compuesto. No, él dijo estas palabras: yo he venido en la autoridad, porque el nombre es la autoridad. Y le explico fácil para que entienda. Cuando usted hace una carta documento, usted tiene que firmar. Cuando firma, ¿usted qué coloca? ¿El nombre del vecino? No, usted está colocando su nombre, su autoridad, lo que le da la autoridad legal a ese documento, que lo valida con su nombre. Yo cuando tengo que firmar un documento, hacer un trámite legal, ¿verdad? Tengo el papel, tengo que poner tu firma. Entonces ahí va mi nombre, mi autoridad, que lo certifica, una validez. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted dice en el nombre de Yeshua, porque él simplemente no dice Yeshua, no, usted siempre dice en el nombre de Yeshua hay sanidad, en el nombre de Yeshua hay liberación, en el nombre de Yeshua hay libertad. ¿Por qué usted dice la palabra en el nombre? Si para muchas personas que yo he escuchado, ay no, porque dicen Hashem significa nombre. Dale like, aprendiste algo. Así que cuando una persona te diga Shem es simplemente nombre, estudia. Hashem es el nombre, es la autoridad. Es la autoridad. Es como recién decía Laurita. Cuando decimos Hashem también estamos diciendo Yeshua, porque es en el nombre de Yeshua. Es en el nombre de la Yeshua, autoridad, del porque poder. Se le presentó a Moshe Rabbeinu nada más y nada menos que ¿quién? Que Yeshua. ¿Quién estaba en el madero? Yud, Hei, Bat, Hei. Y eso ya lo habló en otro estudio, que en el cartelito estaba escrito el nombre del tetragrámatón. Entonces ahí estamos viendo el nombre. En todas partes vemos el nombre de Yeshua. Entonces vemos que Abraham, cuando le visitó a Sara, cumplió esa promesa, porque les dio a quién, al hijo de la promesa, a Isaac, que tuvieron Abraham y Sara, ¿no? Los primeros patriarcas. Pero hubo varias promesas que el Eterno no cumplió en la vida de los patriarcas. Por ejemplo, la promesa de tener una descendencia como las estrellas del cielo, el polvo de la tierra y la arena del mar. La promesa de recibir la tierra de Canaán en posesión perpetua. Esas promesas no fueron cumplidas en la vida de los patriarcas. Además, estaban esperando que viniera una ciudad celestial a la tierra de Canaán, como está escrito en Hebreos 11:9 hasta el 10, capítulo 13, 16 y capítulo 39, 40 de Hebreos. Anótelo y después lo lee. Por la fe, vamos a leer uno, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es el Eterno, es Elohim. Todos estos murieron en fe, en emuná, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, por su emuná, que recuerde que emuná no solamente significa fe en hebreo, sino que significa confianza, fidelidad, lealtad, obediencia. ¿sí? Obediencia, eso significa emuná. No, entonces,
habían obtenido la aprobación por la fe, por la emuná, por su fidelidad, por su convicción, ¿sí? Por su obediencia. Pero no recibieron la promesa, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ellos no fueron perfectos sin nosotros, porque a nosotros se nos iba a través de la fe, ¿a qué? A contar como justicia. Exacto. Porque creemos a través de la emuná, sin ver, creemos que Yeshua es nuestro Salvador, porque la Escritura lo dice, Sí. y creemos que esta Escritura fue inspirada por Adonai, y luego a cada uno de los que conllevan el mensaje. Yeshua mismo lo dijo. Ustedes, le decía a los que estaban alrededor de ellos, viendo lo que sus padres querían ver, no creen. Lo exhortaba. Ustedes están viendo lo que deseaban ver sus antepasados. Están viendo. Pero acuérdense una cosa, dice Yeshua, que vendrán tiempos que no me verán y esas personas creerán. Aún sin verme creerán. Y está hablando de este tiempo. Nosotros no lo vimos a Yeshua. No lo vemos a Yeshua. ¿Quién puede levantar la mano del otro lado y decir, yo vi a Yeshua, yo lo vi, sí, yo lo vi, yo anduve con él? No. Pero creemos, porque sabemos que su palabra es emet, porque conocimos los testimonios, sus promesas, y confiamos, y por eso tenemos esa emuná, que es obedecer, creer, fe. Y es lo que nos mantiene de pie. Es lo que nos hace levantar la mano y ver su maravilloso poder, su mano, como decía recién, que ellos vieron su mano. Cuando ellos dicen vieron su mano, se refiere que vieron a Yeshua. Amén, Baruch Hashem. ¿Quién lo sacó de Misraín? La diestra, la mano de Hashem. ¿Quién es la mano? La diestra. Un poco de hebreo. La yud. La yud es la diestra, la mano. El brazo extendido. Con esa mano nos sacó. Por eso es tan importante. Como Yeshua dijo, vendrán tiempos que aún que no me vieron y ellos creerán. Adelante, Laurita. Entonces, ¿qué vemos hasta aquí entonces? Así que el Eterno no se dio a conocer a los patriarcas con el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh en el sentido de cumplir todas las promesas. No que no conocieron el nombre lo conocieron, pero no en el sentido de cumplir todas las promesas, porque faltaba otras promesas que no se cumplieron y que sí lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Y se está cumpliendo. Y se está cumpliendo ahora delante de nuestros ojos en este tiempo. Porque sin dudar alguno, todas las promesas, escuchen esto, me saco los anteojos, lo tiro. Todas las promesas que hizo el Eterno, Yud-Heh-Vah-Heh, sin duda se cumplirán. Porque dice, cielo y tierra ha de pasar, pero mi palabra no dejará de cumplirse. Su palabra es eterna, su palabra es fiel y se está cumpliendo delante de nuestros ojos y delante de tus ojos. Justo. Se está cumpliendo ahora todas las profecías escritas en la Biblia y aún quedan por cumplirse aún más. Entonces, además de esto, podemos destacar dos significados más de ese nombre. Los dos nombres del Eterno más usados en las Escrituras son Elohim y Yud-Heh-Vah-Heh. El nombre Elohim, el nombre Elohim aparece unas 2500 veces en el Tanaj. Y Yud-Heh-Vah-Heh aparece casi 7000 veces. Aunque Yud-Heh-Vah-Heh sea el nombre personal del Eterno y Elohim un nombre genérico, los rabinos ven en estos dos nombres una tendencia de diferentes emanaciones del infinito que al mismo tiempo son opuestas y complementarias. Esto vemos en los que realmente los rabinos, ¿no? Vamos a sacar algo de ahí también. El nombre Yud-Heh-Vah-Heh está relacionado con la misericordia del infinito. ¿Sí? El nombre Yud-Heh-Vah-Heh está relacionado con la misericordia del infinito. Y el nombre Elohim está relacionado con su justicia. Yud-Heh-Vah-Heh con el nombre del infinito, la misericordia del infinito, y Elohim con su justicia. Así que normalmente cuando aparece escrito el nombre Elohim traducido como Dios, sí, porque a veces está traducido como Dios, sí, está relacionado con un acto de justicia. Entonces cuando usted ve Elohim es un acto de justicia que él está haciendo, que él está plasmando, que él está viendo, que él va a hacer.
¿sí? Así que normalmente cuando aparece escrito el nombre de Elohim, traducido como, bueno, ya dijimos, está relacionado con un acto de justicia, y cuando aparece el nombre Yud-Heh-Vav-Hei, está relacionado con un acto de misericordia. Entonces Elohim, aparece el nombre plasmado Elohim, un acto de justicia. Aparece el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei, un acto de misericordia. Y es verdad, porque en las escrituras usted va a ver que muchas veces está el nombre Yud-Heh-Vav-Hei y en otras partes está escrito que dice simplemente Elohim o Elohim. Entonces ahora sabe por qué aparecen Elohim. estos dos nombres y el por qué, ¿no? De esta manera podemos sacar la conclusión de que los patriarcas no habían conocido el carácter y la manifestación de la misericordia del Eterno, como ahora los hijos de Israel lo iban a experimentar. Es destacable el hecho de que lo primero que Moshe recibe en la magnífica revelación en la zarza ardiendo es la revelación de la compasión y misericordia del Eterno, del Abacadosh, como está escrito en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Y dice, Hashem Adonai dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esta manifestación de la misericordia del Eterno no había sido conocida por Abraham, Isaac y Jacob. Además encontramos en este nombre otro aspecto que está relacionado con los dos anteriores, la redención, como está escrito en Éxodo, Shemot, capítulo 3, versículo 8 hasta el 10. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces los hijos de Israel necesitaban una redención para poder salir de Egipto. Cuando una o varias personas han llegado a una situación de peligro, esclavitud, pobreza, enfermedad o algo semejante y no tienen los medios para salir de allí, necesitan redención para poder salir de esa situación. Un redentor es una persona que tiene la capacidad para sacar a los que necesitan ser redimidos. En este caso, el Eterno se presenta como redentor para sacar a los hijos de Israel de Egipto, porque ellos no pueden hacerlo por sus mismos actos, ¿no? Como está escrito en Shemot, Éxodo capítulo 15, versículo 13, que dice, en tu misericordia has guiado al pueblo, que has redimido con tu poder, los has guiado a tu santa morada. Y en Deuteronomio capítulo 9, 26 dice, y hice tefilá, oración a Adonai, a Shen, y dije, oh Señor, oh Adón, Eterno, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Y ahí está dando lo que dice el Roe, con mano fuerte, a través de la diestra, a través de Yeshua. Y en el Salmo 77:15 dice, con tu brazo, ahí está Yeshua, con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de Joseph. Con su brazo, está hablando de Yeshua, brazo extendido. Los patriarcas no tuvieron la experiencia con el Eterno como el gran Redentor. Ahora, Hashem, Adonai, se manifiesta a los hijos de Israel como Redentor para liberarlos de la esclavitud. ¿A través de quién? De Moisés, que fue obviamente mandado, que fue obviamente nacido para esa promesa, para liberarlo de la esclavitud. Los hijos de Israel eran esclavos. Un esclavo no tiene el derecho de su propia vida, no es dueño de sí mismo. Otra persona es el dueño de él. Para nosotros es difícil entender esto porque no lo hemos vivido, no hemos nacido en época de esclavitud y tampoco lo vivimos. La esclavitud de los hijos de Israel no significaba solamente que tienen que trabajar duramente, como muchas veces uno piensa, sino que no eran dueños de sí mismos, pertenecían al faraón. La Torá no revela en detalle cómo llegaron a ser esclavos. El Midrash da su explicación, pero el hecho de que eran esclavos implica que en algún momento tenían que haber perdido la libertad. O se vendieron como esclavos por propia voluntad, o fueron obligados a ser esclavos por la fuerza. Es decir, hay dos hipótesis, ¿sí? Lo cierto es que eran esclavos y como tales eran posesión ¿de quién? Del faraón. Esto implica que el Eterno no podía sacarlos de Egipto sin el permiso de su dueño, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer el Eterno?
tenía que hacerlo con permiso, porque recuerde que Yeshua es un caballero y él no entra si no es llamado. Entonces, implica que el Eterno, el Abacadosh, no podía sacarlos de Egipto sin el permiso de su dueño, es decir, del faraón. Por eso vemos que Moisés no ordenó al faraón dejar ir a los hijos de Israel para celebrar fiesta al Eterno, sino que simplemente le pidió permiso, hasta rogando le pidió, como está escrito en Éxodo capítulo 5 versículo 3. Entonces ellos dijeron: el Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos. Camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Adonai, a Hashem, nuestro Elohim, nuestro Padre. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Jurídicamente, el Eterno no podía reclamar a los hijos de Israel porque estaban bajo la autoridad del faraón y era su posesión. Si el Eterno los hubiera sacado sin el permiso del faraón, sería un ladrón y no respetaría el principio de autoridad que él mismo había establecido. Por esto Moisés tenía que pedir permiso hasta 7 veces para sacar a los hijos de Israel. Y también lo vemos en Hebreo, capítulo 20, versículo 16, capítulo 9.1 y capítulo 10.3. En ninguna de estas ocasiones está escrito que Hashem Adonai ordenó al faraón que soltara al pueblo. El Eterno, el Abacadosh, no puede cometer ningún acto de injusticia, como está escrito en el Salmo 145, versículo 17. Justo es Adonai, el Abacadosh, en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Por otro lado, Elohim tenía toda la autoridad sobre el faraón. Él podía hacer lo que quiera, pero tenía que destacarse, ¿sí? Fue él quien le había puesto como rey en Egipto. Eso lo vemos en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 6, delegándole parte de su propia autoridad. Por lo tanto, Elohim tiene el derecho de juzgar las acciones del faraón y esa también fue parte de la misión de Moisés, que actuaba como Elohim. En este caso, sobre el rey de Egipto, las plagas vinieron, porque el rey de Egipto, junto con su pueblo, no habían respetado las leyes del Eterno del Abacadosh, que son para todos los hombres de la tierra. Wow. Moshe fue enviado con 2 propósitos principales: juzgar la autoridad que no estaba cumpliendo su función según la voluntad de aquel que la puso en su lugar, y redimir a los hijos de Israel de su esclavitud. De esta manera se revelan los 2 nombres, Elohim y Yud-Heh-Vav-Heh, en esta obra. Elohim como el juez justo que dicta y ejecuta sentencias sobre un gobierno maligno, y Yud-Heh-Vav-Heh como el misericordioso redentor que saca a su pueblo de la esclavitud. Por eso en el nombre Yud-Heh-Vav-Heh también encontramos a Yeshua. Por eso la semana pasada, en la otra parashá anterior, vemos cuando fue escrito en 3 idiomas el letrero que estaba en la cabeza, arriba de su cabeza de Yeshua, cuando él estaba en el madero muriendo por nosotros como se tenía que establecer y hacer, también estaba el nombre ahí. ¿Sí? Ahí estaba Yeshua también, porque Yud-Heh-Vav-Heh es el mismo Yeshua. Así que cuando usted ve y lee que dice que Yeshua murió por nosotros en el madero, ahí también está el mismo Yud-Heh-Vav-Heh, el mismo Yeshua, porque los 2 son Ejá. Es uno. Entonces, Yud-Heh-Vav-Heh como el misericordioso redentor que saca a su pueblo de la esclavitud. De la misma manera, el Eterno se ha manifestado en Yeshua, el ungido, el unigénito del Padre. El uno, porque es unigénito, es uno, es decir, son los 2 uno. Cuando él fue manifestado al mundo, vino con los 2 propósitos: juzgar al príncipe de este sistema mundial y su pueblo, y sacar a los hijos de Israel de la esclavitud del pecado y de la muerte. En Yeshua es revelada la justicia de Elohim y la misericordia de Yud-Heh-Vav-Heh. La muerte del Mesías Yeshua es la máxima revelación de la justicia de Elohim y la misericordia de Yud-Heh-Vav-Heh. En su muerte fue condenado el pecado, la transgresión, y el príncipe de este mundo fue juzgado y echado fuera. En su muerte fue manifestada la justicia de Elohim, que no puede perdonar al pecador y declararlo inocente sin pagar por las consecuencias del pecado de las transgresiones. En la muerte del Mesías es manifestada la misericordia de Yud-Heh-Vav-Heh para que todo aquel que crea en ese sacrificio sustituido sea perdonado y redimido de la esclavitud del pecado y sus últimas consecuencias eternamente. Wow. Vamos a leer aquí. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Adonai,
yo soy Adonai. Yo soy ese Adonai y lo sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Esto lo vemos en Yo, vamos de vuelta para allá, llamado Éxodo, capítulo 6, versículo 6, hasta el 8. Di a los hijos de Israel, yo soy Hashem Adonai y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por pueblo mío, y yo seré su Dios, su Elohim, y sabrán que yo soy Adonai, su Elohim, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les daré por heredad. Yo soy Hashem, yo soy Adonai. En este texto encontramos 7 promesas. Las 4 primeras de ellas están relacionadas con las 4 copas que se beben en Pesa, ¿no? En el ceder de Pesa. Vemos la primera, los sacaré, primera copa llamada Kiddush, que es santificación. La segunda, los libraré, segunda copa llamada juicio. Tercera, los redimiré, tercera copa llamada redención o bendición. Y la cuarta, los tomaré, cuarta copa llamada alabanza. Son las 4 copas del ceder de Pesa. Después vemos, yo seré su Elohim, quinta, la sexta, los traeré, y la séptima, les daré. Vamos a Shemot 6:12, ahí nomás. Pero Moisés habló delante de Adonai diciendo, he aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escucharán a Faraón si siendo yo torpe de palabra? Esta es la 7ª vez que Moisés Rabenu se opone al Eterno. 5 veces lo hizo ante la zarza ardiente y ahora 2 veces más en Egipto, se cuentan 7. Esto lo vemos más adelante, ¿sí? En la zarza, y lo vimos ahora. Torpe de palabra. ¿Qué significa la palabra torpe de palabra? Literalmente obstruido de labios, y la palabra hebrea que ha sido traducida como torpe es aral, que viene de arel, que según varias interpretaciones significa obstrucción. Entonces, lo que Moisés está diciendo es que sus labios están obstruidos de manera que no puede hablar con claridad. También vemos otras interpretaciones, la palabra orla en hebreo, que es la forma femenina de aral, que significa obstrucción. Tenemos un ejemplo en Jeremías capítulo 6, versículo 10, que dice, ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí su oído está cerrado y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Adonai les es oprobio, no se deleitan en ella. Fíjese, la palabra de Adonai les es oprobio y no se quieren deleitar en ella. Eso lo vemos muchas veces. Y encontramos también otro ejemplo en Jeremías, también ahí, capítulo 9, versículo 25 al 26, que dice, he aquí vienen días, declara Adonai, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne, a Egipto, y a Judá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Ahí vemos Arelim, esa palabra. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón, Arlei Lev. En este pasaje, la circuncisión del corazón significa que el corazón está bloqueado a la comprensión. Está insensible a los impulsos del Eterno. Eso significa la circuncisión del corazón. No deja que el Eterno obre, que el Eterno limpie, bloquea toda comprensión, ¿sí? Está insensible a los impulsos del Eterno, lo que el Eterno quiere hacer en esa persona. Hay otro ejemplo en Habacuc capítulo 2 versículo 16 que dice, serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de tu diestra de Adonai y la ignomia sobre tu gloria. Y vamos a Levíticos capítulo 19 versículo 23. Cuando entren a la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Arlatén, arlató. Por 3 años les será prohibido. Arelim, no se comerá. También vemos la circuncisión de la carne, que es importante, pero también mucho más importante en la circuncisión del corazón, porque como vimos, la persona que tiene circuncidado la carne, pero por ahí su corazón no está circuncidado, claro, está bloqueando al Eterno, está bloqueando que el Eterno obre, que haga milagros, que restaure, que limpie, que sane, y eso lo hace el espíritu de santidad, lo hace la espiritualidad, no lo hace lo físico, ¿sí? Entonces eso es algo muy interesante también de ver, ¿sí? Y vamos a leer algo más. Presten atención, oh cielos, y déjenme, me están llegando mensajes. Así que Moisés tenía, vamos a ir a Deuteronomio 32 del 1 al 2. Así que Moisés tenía un impedimento en sus labios para poder hablar bien. Esto hizo que los hijos de Israel reconocieran que Hashem Adonai estaba utilizándole
cuando sus palabras fluían con tanta claridad y facilidad, como está escrito en Deuteronomio capítulo 32, versículo del 1 al 2, que dice: presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como la llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Fíjese que nos enseña hasta aquí. Nos enseña que el Eterno escoge lo que no es nada para avergonzar a los que son algo en este mundo, como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, del 26 al 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Elohim ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Elohim ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Elohim, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jaste delante de Elohim. Entonces fíjese que acá Moisés le costaba hablar, ¿sí? Pero no quiere decir que él no podía hacerlo, sí podía hacerlo. Entonces cuando él lo hacía y sus palabras fluían con claridad y su boca se movía y todo lo que el Eterno hacía en su vida era trasladado en su boca, en sus labios, entonces él hablaba con claridad. Entonces el pueblo de Israel sabía que ese era un milagro manifestado en la vida de Moisés, porque él hablaba con claridad cuando el Eterno lo tomaba, cuando el Eterno a través de su Rúa, espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, hablaba por él. ¿Sí? Entonces ahí sabían que era el mismo Eterno hablando a través de Moisés, de boca de Moisés, como leímos en Deuteronomio. Fíjese lo interesante y lo bueno. También vamos a estar hablando ahora un poquitito, ahora sí vamos a hablar un poquitito, porque se nos está haciendo un poquito ya de hora, pero para no dejarlo vamos a hablar un poquitito de algo interesante, que son las plagas, ¿sí? Las plagas de Egipto, que en total son las 10 plagas, pero acá no vamos a ver todas, sino que vamos a ver algunas de ellas. Vamos a Éxodo, Shemot, capítulo 7, versículo del 17 al 25, ¿sí? Vemos algo interesante. Recuerda que esta para allá abarca el capítulo 6, versículo 2, hasta capítulo 9, versículo 35. Así que vamos a ir a uno de los casi últimos capítulos, ¿sí? Que es hasta el 9. Así que vamos a leer capítulo 7, versículo 17 hasta el 25, donde aparece la primera plaga, que es el río que se convierte en sangre, ¿sí? Shemot, Éxodo 7, 17. Vamos a leer un poquitito. Así dice Adonai: de este modo sabrás que yo soy Adonai. Con el bastón que tengo en mi mano golpearé las aguas del río y se convertirán en sangre. Recuerden que él siempre iba con su hermano Aarón para hablar con el faraón, pero el faraón no quería dar el brazo a torcer. Estaba endurecido su corazón, eso tenía que suceder porque tenían que suceder las plagas, ahora vamos a ver por qué. Y no dejaba que su pueblo de Israel vaya y le sirviera en el desierto, ¿sí? Que saliera de Egipto. Entonces él no quería perder a los que estaban esclavizados por tantos años y perder su dignidad, perder su autoridad, perder su gobierno, porque se les iban los hebreos, perdía todo, porque eran los que mayormente trabajaban en las obras ahí en Egipto, ¿sí? Los que hacían que ellos tengan grandes riquezas. ¿Sí? Acuérdense que donde estaban los hebreos, donde estaba nuestro pueblo, donde estaban nuestros ancestros, donde ellos estaban, donde ellos tocaban sus manos, sus pies, eran de bendición. Entonces los egipcios ellos sabían, por eso no los dejaban ir. ¿Sí? Entonces el Eterno tuvo que mandar ¿qué? Sus plagas. Vemos la primera, que el río se convierte en sangre. Y cada plaga es una deidad egipcia. Y es una cachetada a Egipto, al faraón de ese momento, y es una cachetada a cada deidad pagana, que son demonios, ¿sí? Entonces la primera plaga empieza en Shemot, Éxodo, capítulo 7, versículo 17 hasta el versículo 25, que es que el río se convierte en sangre. Y esta deidad se le llama, para esta plaga primera, se le llama la deidad Api, que es el dios del río, Dios proveedor del río, el Dios pagano proveedor del río Api, ¿sí? Vemos también otra plaga más que empieza en Shemot, Éxodo, capítulo 7, 26, ahí abajo, que es la segunda plaga, que son de las ranas. Las ranas, que es de la deidad Eket, que es diosa con cabeza de rana y cuerpo de mujer. Era la diosa de la resurrección y la procreación. A ver si la podemos poner ahí también. Bueno, acá aparecen todos los dioses de Egipto, los dioses paganos. Entonces, ¿qué dijimos de las ranas? Que era la deidad Eket, la diosa con cabeza de rana y cuerpo de mujer, que era la diosa de la resurrección para los egipcios y la procreación.
Vamos a la tercera plaga. La tercera plaga, ahí vamos a estar poniendo también las imágenes. La tercera plaga es los piojos, que empieza en Éxodo capítulo 8 del 16 al 19. Los piojos es la deidad Geb, que es dios de tierra y dios de la vegetación. ¿Sí? Recuerde que cada plaga que el Eterno mandaba a los egipcios era una cachetada a cada deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Eterno es mucho más que estos dioses paganos, y también es mucho más de estos dioses que hoy la gente tiene por costumbre idolatrar, hacer estatuas de oro, de bronce, ¿sí? De piedra, de yeso. También son dioses paganos, y el Eterno les da cachetadas a estos dioses paganos porque está por sobre todo estos dioses. Entonces, plagas. Vemos esta plaga de los piojos como la tercera. La cuarta plaga son los animales dañinos, que eso empieza y se cita en Éxodo Shemot capítulo 8, versículo del 20 al 32. Estos animales dañinos son las moscas, que es la deidad Crepi, dios de los insectos. ¿Sí? Fíjese, todo eso tenían, acá se citan algunos, pero son muchísimos más dioses lo que ellos tenían en Egipto, un montón. También vemos como nota principal, y ponga nota, la plaga de las moscas. Algunos escritos dicen que eran escarabajos, y si es así, entonces podríamos notar el escarabajo pelotero. Este escarabajo pelotero es el excremento que él utiliza, ¿no? Este escarabajo pelotero, que es lo que él lleva como pelota, ¿no? El escarabajo pelotero es el excremento que colecta, que le da forma de esfera, de pelota, y vemos el paralelo con la deidad Crepi. Los egipcios decían que empujaban el sol, la esfera, por el espacio. Sí, acá lo vemos también dentro de estas imágenes que estamos mostrando, para que usted lo pueda ver ahí. Ahí está. Hay varias imágenes. Bueno, fíjese lo interesante ahí, ¿no? Bueno, vemos también algo interesante porque vemos la quinta plaga, que la quinta plaga es la muerte del ganado. Quiero poner acá la imagen. Arriba. A ver. Ah, ya desaparecí, perdón. No importa. Ahí está. Disculpen, hermano, estamos en vivo. Perdón. Entonces vemos la quinta plaga, la muerte. ¿Sí? La muerte de quién? Del ganado egipcio por epidemia. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 9, versículo del 1 al 7. El ganado, la deidad, es Hathor, la diosa con cara de vaca, esposa de Apis, dios toro. Esto lo vemos, dijimos, Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 7. ¿Sí? Vemos esto. Y la sexta plaga, que son las llagas que enseñaron a los egipcios. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 9, versículo del 8 al 12. La deidad para esta plaga es la Imhotep, dios de la medicina. ¿Sí? Dijimos, Éxodo 9, 8 al 12, llagas, Imhotep, dios de la medicina. Vamos a la séptima plaga, que es el granizo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 9, versículo del 3 al 35. El granizo, que la deidad que le corresponde es Nut, diosa del cielo. Entonces recuerde, cada plaga es una cachetada a los dioses de egipcio en ese tiempo, en ese sistema, en ese momento, ¿sí? Entonces vemos hasta acá las 7 plagas. Después la semana que viene continuamos con las que faltan, porque son 10. Entonces fíjense lo interesante, porque el Eterno siempre muestra su autoridad por sobre todas las cosas, y eres el primero para nosotros. Y a través de estas plagas que sufrieron los egipcios en ese tiempo de Moisés, antes de salir de la tierra de Egipto, vemos que el Eterno muestra su grandeza y su misericordia. Lo vimos en los nombres Elohim Yud-Heh-Vah-Heh, así que es interesante, porque estas plagas no solamente significaba una plaga más, sino que significaba que Él está por sobre toda la creación, una cachetada a cada uno de estos dioses egipcios, y tenían mucho más, pero acá fueron citados algunos. Así que esto es lo interesante que quería compartir con ustedes en este mensaje de la parashá del día de esta semana, la parashá Vaera, y me mostré, y Él muestra su grandeza. Eso también significa y me mostré, porque Él muestra su grandeza, muestra su amor, su misericordia, y hoy en día tenemos que ver esa grandeza y misericordia, porque Él está siempre con nosotros. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos guía, Él nos ayuda. Sin Él no somos nada, y gracias a Él podemos sentir su presencia, sentir que Él nos abraza, que Él nos ayuda en todo momento. Así que esta es la parashá
de esta semana, así que vamos a hacer la oración para terminar esta porción de la parashá de esta semana. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu es dere a Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado el camino de la Torah de la salvación por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías y Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Hasta aquí está para allá. Nos reencontramos la semana que viene para más estudio de la Torah. Shalom, shalom y bendiciones. Baruch Hashem.